Alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 19 de mayo de 2015, sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19, 21, cubriendo todo el territorio nacional y su programa Diálogo con Ernesto López. Gracias por esa fiel sintonía a nuestro programa, ese voto de preferencia que nos coloca desde luego en una posición bastante ponderada en cuanto a niveles de audiencia en nuestro país. Muchísimas gracias, de corazón se los decimos, agradeciendo a Dios Todopoderoso siempre por permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares todas las mañanas. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de sobreseer definitivamente a 11 de los implicados en uno de los casos, digamos, más polémicos y emblemáticos en la historia del país, y me refiero precisamente al contrato entre la National Cell y la italiana Enel, quienes quedaron libres de pagar casi 2.000 millones de dólares al Estado salvadoreño, es decir, estas son de acusaciones civiles, no penales. La resolución se dio luego que la Fiscalía pidió no continuar con el proceso en el que figuraba el delito de complicidad necesaria, el cual es aparte del juicio que llevan, por cierto, 8 de 9 exfuncionarios de otro calibre por peculado en el Juzgado Séptimo de Instrucción. La tesis fiscal, por cierto, hay que recordar, del caso se ha basado en la supuesta existencia de un plan criminal, fíjese usted, para favorecer a Enel en obtener la mayoría de acciones de la empresa vinculada a la CEL, conocida como La Geo, que se dedica precisamente a la explotación de energía geotermia. Este proceso, cabe destacar, y esto es bien importante, que fue uno de los principales referentes o argumentos que tuvo, en este caso, la decisión judicial ayer, para que de alguna manera sobreseer de la acusación civil, porque digamos que todos estos protagonistas de alguna manera conciliaron el año pasado bajo un acuerdo comercial, digamos, y bajo la mediación de un tribunal de arbitraje internacional con sede en los Estados Unidos, y esto de alguna manera sirvió de referente para, digamos, ir cerrando este caso como tal. Así es que para hablar sobre este tema nos acompaña como siempre nuestra compañera de labores Lorena Melara, que nos va a poner, digamos, en perspectiva de esto, insumos pertinentes sobre esta decisión judicial. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Así es, Ernesto, buenos días en el estudio, y para nuestros televidentes, como lo mencionabas, los procesados fueron absueltos de la responsabilidad civil que implicaba casi 2.000 millones de dólares. La base de esto es el acuerdo marco en el que participó la Fiscalía en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a las inversiones, CIADI. Veamos. El convenio también permitió finiquitar un millonario arbitraje que terminó en la compra de las acciones que Enel poseía en la Geo, y esta resolución lleva el mismo curso. Todo ha sido apegado a lo que está suscrito en el acuerdo marco, y como ella lo mencionó, pues es la base que fundamenta la resolución. Los involucrados también fueron absueltos en noviembre pasado por la prescripción de la acción penal. En este sentido, los que estaban procesados en este proceso, valga la redundancia, han sido excluidos penalmente y civilmente. Anteriormente, el juez séptimo de instrucción cuestionó a la Fiscalía por renunciar a la responsabilidad civil, al tiempo que la CEL citaba 280 millones de dólares como monto invertido para comprar nuevamente las acciones a Enel. Ernesto, la postura de CEL es que el acuerdo con la empresa italiana solo exonera a Enel y sus empleados y no al resto de los imputados, los cuales deben seguir el proceso en el Juzgado Séptimo de Instrucción. Con esto vuelvo al estudio para el respectivo análisis. Adelante. Cómo no, muchas gracias, Lorena. Sin duda alguna es un hecho que marca, digamos, un precedente más en este litigio, en esta situación de proceso judicial que tiene precisamente a estos involucrados en el banquillo de los acusados. De hecho, el periódico El Diario de Hoy publica en su madera este día: exoneran de cargos a 10 vinculados en el caso CEL y Enel. Dice, los procesados habrían quedado libres penalmente, pero no de cargos civiles, que es la acotación que este servidor hizo en su principio. Esto se da bajo un acuerdo marco en Estados Unidos, el cual mencionaba que fue el que se generó en Washington particularmente, entre la CEL y Enel,
que fue, digamos, como el fin último de un acuerdo comercial, pero fue un fundamento que tuvo la resolución, en este caso judicial, para poder, digamos, tomar esta decisión el día de ayer. Por lo menos eso es lo que se manejó bajo los criterios jurídicos que se plantearon. Esta mañana, para hablar sobre, digamos, este nuevo, digamos, resultado de este proceso, nos acompañan acá en nuestros estudios Giovanni Galea. Él es columnista del periódico La Prensa Gráfica, a quien le doy la más cordial bienvenida. Giovanni, como siempre, qué gusto contar contigo en nuestro programa. El gusto es mío, Ernesto. Así es, en efecto, me acompaña el doctor Omar Pastor, abogado de la República y vicepresidente también del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Doctor, buenos días también. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y me acompaña Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, y también, obviamente, de quienes se han mostrado parte de este proceso y otros que han estado, obviamente, perfilándose en la agenda mediática. Gracias por acompañarnos, Ramón. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. A usted que nos sintoniza en el extranjero, recuerde, tenemos www.megavision.com.sb, que es nuestra dirección online para que usted pueda tener a tiempo real nuestra señal en vivo en cualquier lugar del mundo. Nuestras dos instancias inmediatas de comunicación para ser posteadas en la parte inferior de sus pantallas, @diálogo21 y @Neto López Radio. Son dos cuentas en Twitter para que usted genere un debate a través de las redes sociales. Y por supuesto también nuestro acostumbrado correo electrónico ernestolopez@megavision.com.sb. Bueno, ahí están ya prácticamente expuesto el tema. Giovanni, tú has escrito muchísimo esto en los artículos en el periódico. En algún momento predices lo que va a suceder, pero en algún momento sorprende también las acciones como la del día de ayer, donde los procesados pues habrían quedado libres penalmente, pero no de los cargos civiles que en algún momento se estaban llevando a cabo. Haciendo la aclaración que este es un grupo de exfuncionarios diferente al otro grupo de los, digamos, 9 u 8 de 9 de exfuncionarios de mayor calibre, le vamos a llamar, que también están siendo en otro tribunal procesados. Sí, bueno, a mí no me sorprende tanto en realidad lo que pasó ayer, y debo hacer dos precisiones que creo que son necesarias. Uno es que esa decisión de la jueza no es firme en la medida en que seguramente CEL e INE van a apelar. Y hay un antecedente que es preciso tomar en cuenta. Este antecedente es que cuando esta misma jueza recibió el caso CEL-ENEL en un principio, en la primera fase del caso, cuando se presentó un requerimiento, inicialmente era contra 21 personas. Estamos hablando de los 8 que están procesados y los que ahora han sido sobreseídos. Esta misma jueza recibió el caso inicialmente y lo que concluyó fue de que el caso estaba en crisis porque tenía poco fundamento. Esta fue su conclusión, y la Cámara le ratificó o le corrigió la plana diciéndole no señora, esto no es un caso en crisis. A tal punto no es un caso en crisis que pasó a la etapa siguiente, que pasó a juicio ya. A juicio, perdón. Eso pasó a juicio porque el juez consideró que había suficiente fundamento. Es decir, la jueza no tenía razón en su primera conclusión sobre el caso CEL-ENEL, pues lo vio falto de fundamento y esto la Cámara le dijo no es así. Esta misma jueza es la que ahora sobresee en base, y esta es la segunda precisión que quiero hacer. La primera es que esta resolución, este sobreseimiento no es firme, en la medida en que es apelable y seguramente va a ser apelado por CEL. La segunda precisión es que en el acuerdo marco, lo que se llama acuerdo marco de la negociación que se hizo allá en los Estados Unidos, en el CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, ¿no? Ese fue un acuerdo comercial avalado por el Fiscal General de la República, y en el acuerdo, en el documento que quedó escrito, hay un inciso clarísimo al que tú hiciste referencia y que creo que la jueza ha confundido, porque dice textualmente un inciso ahí, el inciso 2, bueno,
no estoy seguro, en este momento no tengo el documento si es el 2 o el 3 del inciso, que dice que 12, que se trata, es decir, en la negociación se acuerda, CEL y ENEL llegan al acuerdo de que se excluye de la acción de los procesos, del proceso civil, a la empresa ENEL y sus empleados. Y entre los 21 presentados en el primer requerimiento fiscal, solo hay un empleado de ENEL, que es Vicente Machado, y ese en efecto fue excluido. De los 9 del caso que está en el 7º de instrucción. En efecto. Entonces, ni los 8 que pasaron a juicio, ni estos otros entran en la categoría, en el acuerdo logrado en Washington entre CEL y ENEL. Y avalado por la Fiscalía, ¿no? En efecto. Fueron excluidos solo un señor que era empleado de ENEL, que es don José Vicente Machado. El resto no es afectada su condición por el acuerdo en Washington. Y parece que la jueza confundió estos criterios. Yo me quedaría con esas 2 primeras precisiones. A ver, doctor Omar, también con usted hemos estado examinando, observando cómo este proceso ha venido siendo tratado, no solo desde el punto de vista de, digamos, de los fundamentos que sostienen la tesis digamos, de la complicidad, o también de las violaciones que se han generado en este famoso contrato. ¿Cuál es su valoración para poder entrar, digamos, en otra etapa de la discusión esta mañana y del análisis pertinente que requiere este tema, cuyo propósito de alguna manera es conocer y entender cuáles van a ser los alcances que ya este otro nuevo eslabón en esa cadena de procesos va a tener? Porque ya tuvimos un acuerdo, como lo decía y bien me lo detallaba Giovanni, en el CIADI, ¿verdad? Ya tuvimos el primer acuerdo, un acuerdo comercial, pero que quieras o no, este ha sido tomado, bien o mal, por la jueza para tomar decisiones como la que estamos abordando y analizando esta mañana. Doctor Omar Pastor. Mira, en principio, para mí, como abogado, es triste esta situación porque se ha negociado violaciones constitucionales. Y eso es grave. ¿Por qué digo esto? Porque estas famosas negociaciones realizadas antes de todo esto debían ser consideradas por la Asamblea Legislativa y no se hizo. Consecuentemente, todo este nudo de acuerdos que se realizaron son inconstitucionales. De tal manera que para mí el fiscal nunca debió haber intervenido en una negociación en donde, o en acuerdos en donde estaba de por medio violaciones constitucionales de la República. Sin embargo, se hizo. Siguiendo con la cuerda de esta naturaleza, llegamos al extremo. Perdón, doctor, o sea que a su criterio la Fiscalía no debió haber estado en medio de ese acuerdo comercial al que se llegó entre la italiana y ENEL. Sí, no debió haber estado. A ver, pero es el responsable también de velar por... Exacto, a eso voy. El 193 le indica a él que debe velar por los intereses del Estado, número 1, y debe ser el que lleve adelante la acción penal, número 2, en los casos ya previstos cuando se presume que se ha cometido una infracción penal. En este caso el fiscal participa en una negociación donde han habido roturas, han habido rompimientos de la Constitución de la República. ¿Cómo es posible que yo voy a venir a negociar algo que está prohibido por el estatuto fundamental que es la Constitución de la República? Pero si ambos actores se ponen de acuerdo, aunque se pongan de acuerdo, ese fue el argumento, y bajo la bandera de decir en el país es necesario bajarle volumen a esto por el bien del país, porque eso fue lo que en su momento se dijo, doctor. Estoy asumiendo el papel del ausente, sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ir entendiendo mejor, porque me parece muy interesante lo que usted Yo le entiendo perfectamente. Las partes se pusieron de acuerdo en que entonces aquí ya no hay violación constitucional. Sí la hubo. Claro. Y eso no prescribe.
La violación constitucional solo termina con el cambio de una constitución y que cambie la situación precisamente en otro sentido. O que venga un golpe de Estado y abrogue la constitución. Pero de eso a venir a negociar, que todo este nudo de negociaciones que se hicieron son inconstitucionales, eso no lo puedo arreglar yo. Pero a mí me gustaría agregar algo, discúlpame Ramón, solo una precisión más, y es el hecho de que hay dos cosas. Hubo un acuerdo en torno a un conflicto, a un litigio comercial entre dos partes, CEL e INE y la italiana Enel. Es prerrogativa de ambas partes arreglar un litigio que tenían, ¿verdad? Y llegan a un acuerdo en términos comerciales. Otra cosa ya es el proceso que se sigue en El Salvador, el proceso penal, pero esto no lo puede decidir ni CEL ni INE. Es decir, no lo puede decidir David López Villafuerte, presidente de CEL. Esto es una decisión del fiscal. El acuerdo fue avalado y construido por el fiscal. Lo que las partes CEL e INE hicieron, según entiendo y he leído en el documento, en ese documento marco, es un arreglo comercial. Ese fue lo que hace las partes. Y marca la diferencia entre la acción penal y lo que es una acción de carácter... El arreglo comercial no afecta al proceso penal, no debería, y tanto no le afecta... Interesante lo que está planteando. No, tanto no le afectó que el proceso continúa. Pero ese fue uno de los fundamentos que tomó la jueza ayer como marco para poder tomar la decisión. Ya vendrá la Cámara a corregirle la plana otra vez. ¿Crees tú que venga la Cámara? Hay un antecedente, ya lo hizo. A ver, Ramón, y el resto tiene la palabra. Es interesante conocer la articulación jurídica que hay detrás de todo este decisión. Correcto, yo creo que hay que precisarlo para poderlo comprender qué es lo que pasa desde el 2003 cuando se da este proceso. Obviamente hubo un proceso que vamos a decir fue de carácter legal entre el Estado salvadoreño y Enel. Hubo un proceso que fue legal. Pero los funcionarios, los administradores que llevan adelante este entendimiento actuaron con malicia, actuaron con alevosía, actuaron con premeditación, actuaron con una intención deliberada de generar un entendimiento que beneficiara precisamente a Enel. Esto es como el partido de fútbol amañado, ¿verdad? El partido se da en un marco de una situación normal y legal. Y el que ganó el partido lo ganó legalmente. Pero los que hicieron el trato fueron los jugadores. Y los que se beneficiaron de ese trato fueron los jugadores. Pero el afectado fue el país. En este caso, cuando entramos a un litigio, porque Enel quiere y pretende quedarse con el 100% de las acciones de la GEO, el Estado salvadoreño, en una nueva administración, entiende que eso no es posible, no es constitucional y se tiene que entrar en un arreglo y un entendimiento, y como no hay un entendimiento, se va a un litigio internacional. En el marco de este litigio internacional, como usted muy bien lo ha dicho, como lo ha dicho Ernesto, en un momento se llega a decir, bueno, hay que parar un poco esta situación. Entonces hay tres cosas que se deben de diferenciar. Y se utilizó la figura, recuerdo, por el bien del país. Por el bien del país. Entonces hay que entender tres cosas. El entendimiento comercial, la acción penal, porque hay que condenar una conducta que implica el cometimiento de un delito, y la responsabilidad civil. Son tres cosas distintas. Acuerdo comercial, acción penal y responsabilidad civil. ¿Qué implica entonces el acuerdo? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que aquí, luego del acuerdo, ha habido una manipulación mediática en la que se buscó confundir a la población salvadoreña de que el acuerdo comercial incluía resolver la acción penal y resolver la acción o responsabilidad civil. Esta es la mentira. No es cierto. Eso fue la mentira más grande. ¿Es una trampa mediática, Cristario? Claro, si uno ve cómo el diario de hoy saca la primera plana ahora, y cómo el diario de hoy, uno al revisar en la historia, cómo ha manipulado este caso. El acuerdo comercial... A ver, pero hay un fundamento en la resolución en la que la jueza sostiene de que en este caso, digamos, el acuerdo marco suscrito en el CIADI
da lugar a una interpretación diferente a la hora. Eso lo va a determinar la Cámara al final, ¿sí? Yo ahí solo quiero precisar. Entonces, el acuerdo comercial era un entendimiento entre los funcionarios de INE con Enel, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, te vamos a volver a comprar las acciones. Y Enel está de acuerdo y se resuelve el problema comercialmente. Enel viene, en aras de proteger a sus empleados, plantea una condición, pero a mis empleados no me los van a seguir afectando. Y se genera un entendimiento, y ahí es donde ya entra a jugar el fiscal y dice, sí, a tus empleados no. Pero los funcionarios salvadoreños que actuaron con esa malicia, esa premeditación, esa intención deliberada de hacer algo para beneficiarse particularmente y generar beneficios para Enel, el cometimiento del delito, del ilícito que cometieron, debe de continuar. Y dos, la prescripción de la acción penal no inhibe el cumplimiento de la responsabilidad civil. Son dos cosas distintas. Y ahí es donde la jueza también se ha equivocado. Porque ella argumenta de que en tanto este es un caso que ya prescribió por el delito de peculado, y que el delito de peculado prescribió en el 2013, pues entonces ahora están libres de la responsabilidad civil. Eso no puede ser. Pudo haber prescrito el delito de peculado penalmente, pero yo soy responsable civilmente de regresar aquellos beneficios de los que me quedé. Y allí sí hay una equivocación, y por eso yo creo que la Cámara tendrá que ir a analizar no solo si la argumentación que está sustentada en el acuerdo es válida, uno, y dos, si efectivamente la prescripción penal del delito de peculado habilita para que prescriba también y sea un elemento de juicio para sobreseer sobre la responsabilidad civil. A ver, doctor Omar Pastor. Mira, es que una cosa es lo que ha hecho la jueza y otra cosa es que haya analizado debidamente la problemática que tenía enfrente. Una cosa es la prescripción de la acción penal, que habría que analizar también cómo es que se permitió que prescribiera la acción penal. ¿A quién le compete eso? A la Fiscalía. Sin embargo, bueno, ya está el agua derramada, no la podemos recoger. Pero de eso a que se venga a decir también que la responsabilidad civil termina, eso es totalmente inadecuado. Eso por un lado. Pero yo insisto en una cuestión bien importante. ¿Cómo es posible que cuando sencillamente el Estado de El Salvador tiene la razón en el sentido de que, si bien es cierto, todo por el bien de la paz y de la ciudadanía salvadoreña, vamos a negociar? Yo estoy de acuerdo con eso, pero el punto que me mueve a mí, y esto es fundamental, ¿cómo queda la violación constitucional de la concesión y se legitima al negociador del otro lado? Entonces, quiere decir que esto implica abrir las puertas para que el día de mañana sencillamente haya otra violación constitucional y se diga, no hombre, miren, vamos a arreglar esto personalmente. Por el bien del país. Por el bien del no país ya estuvo, y aquí se va a estar violando la Constitución, abriendo las puertas de esa forma. Yo creo que no es lo indicado. Primero. Segundo, todas estas personas se llevaron de encuentro el 235 también de la Constitución, que nos indica claramente que ellos juraron cumplir con la Constitución desde el momento que estaban levantando la mano. Y fue lo primero que violaron. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Lo harían por ignorancia o lo harían con intención? Y todos los que han hecho un estudio sobre esta cuestión han confirmado lo que voy a decir. Miren, cree el pueblo salvadoreño, creemos nosotros que de buena fe estaban haciendo ese negocito con las empresas extranjeras de concesionarle sin
tomar en consideración la Constitución, sería por ignorancia. Entonces, en aquel entonces había un argumento, para sumarle a eso, había un argumento que en el país nadie venía a invertir y que por esa razón... es que no importa, la Constitución es la Constitución. Pero hay que precisar, no hubo concesión en ningún momento. No, a eso voy. Entonces, ¿cuál era la intención? Al no haber concesión, al irrespetar a la Asamblea Legislativa. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que querían privatizar, hombre. Entendamos bien claro el negocito de esta gente. Negocito de $2.000 millones que viene a concluir con otra negociación que no puede ir de acuerdo con la violación constitucional que se hizo en el momento. Todo con la pajita, perdonen la expresión, todo con la paja de que queremos beneficiar al pueblo salvadoreño y evitar más problemas internacionales. No, un momento. Internamente tenemos que seguir respetando la Constitución. Contrario, sumo otro elemento para el análisis que tenemos. Contrario a esto también recuerdo que la tesis, se lo planteaba al inicio del programa, que la tesis fiscal del caso se ha basado supuestamente en la supuesta existencia de un plan criminal para favorecer a la extranjera, ¿verdad? En obtener una mayoría de acciones. O sea, hay una figura que yo recuerdo que al inicio, utilizaron. al inicio. Es que, mira, Ernesto, cuando tuvimos las primeras noticias de este caso, por lo menos en lo personal, en el 2011, a mediados del 2011, yo tuve las primeras noticias del caso y empecé a leer documentos y a conversar con expertos. Bueno, lo primero que aparecía en el horizonte era que algo olía mal en el caso, algo no estaba hecho bien, pero no teníamos, por lo menos este servidor, el material suficiente, los documentos, como para tener en detalle en qué consistía este plan criminal, como se dice, o el concierto para delinquir. ¿Quién puso en claro todo el plan con una narrativa de los hechos, es decir, con una cronología de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes fueron los actores? Y cómo se hicieron las cosas de mal y cómo se concertaron. Fue la comisión especial que montó la Fiscalía General de la República. Presidida por... Saúl Morales, el doctor Saúl Morales. El doctor Saúl Morales. En efecto, ahí en ese requerimiento, que sí leí con mucho detenimiento y mucho cuidado, se establece una narrativa de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió paso a paso en ese negociado? Ahí te dice claramente cuáles fueron las responsabilidades de todos estos actores, incluyendo a estos señores que ahorita quedan sobreseídos, según yo, no en firme. Son funcionarios de menos calibres a los que están en el séptimo. Lo que pasa es que aquellos eran las juntas directivas de CEL, los que están procesados, más su presidente, más un exministro de Economía. Sí. Estos son los que pasaron a juicio. Estos eran los gerentes de la GEO y de CEL. Este grupo eran los gerentes. Aquellos eran las juntas directivas. Esta es, como digamos, la diferencia. Lo que quería hacer notar es que en esa narrativa que formuló la Fiscalía, que fue la base del requerimiento fiscal, ahí queda muy claro el papel que cada uno de estos individuos jugó, que estas personas jugaron, y se puede desprender también sus intenciones. ¿Cuáles fueron? Lo que establece esa narrativa es un sinfín, en realidad un sinfín de irregularidades, de actos deliberados para favorecer a la italiana Enel con esta licitación. Pero son no una, dos, tres, sino un sinfín de irregularidades. Una de ellas, la más grave, es no haber pasado por la Asamblea Legislativa. Pero, para relacionarlo con lo que decía el doctor Omar Pastor, que en lo fundamental yo estoy de acuerdo totalmente con él, el caso es que lo que hubo fue más o menos lo siguiente. Digamos que voy a utilizar una metáfora y voy a luego decir por qué utilizo una metáfora. Es decir, esos administradores de bienes del Estado, que son todos estos empleados que están procesados, estos administradores estaban autorizados, digamos, para alquilar este bien del Estado, pero no a venderlo. No para vender parte del patrimonio nacional, sino para alquilar su uso, digamos. Pero lo hicieron de tal manera que el alquiler era como con promesa de venta. Sí. Y cada cuota que pagaba el alquiler los italianos se sumaba ya como al precio de compra. Entonces Enel iba comprando
ya no alquilando, sino comprando el patrimonio del Estado, el bien del Estado. Pero ¿qué pasó? Y esto tiene que ver ya directamente con lo que decía el doctor Pastor, tiene que ver que eso en cierta forma es legal, porque lo hicieron funcionarios legalmente, pero en exceso de sus funciones. Entonces, él puede decir en los tribunales internacionales, no solo en uno, no en París, sino también en Washington, que miren, a mí, yo tengo un contrato, y este contrato es legal, lo hicieron funcionarios públicos. Exacto. Si estos funcionarios obraron mal, a mí, como italiano, no me compete. Eso lo resuelvan los salvadoreños. A mí me pagan lo que me dijeron y me cumplen mi contrato. Entonces, ¿qué hace El Salvador? Ya con una condena en París y con una presumible condena en Washington también, se tendría que ver obligado a pagar una cantidad inimaginable de dinero a los italianos, no solo a cumplirle su pretensión. ¿Me quieres decir que era lógica, entendible, la negociación, el acuerdo comercial? El acuerdo comercial. Si no se llega al acuerdo, habiendo sido vencidos en tuviésemos que haber pagado, erogado una gran cantidad de dinero. Y seguramente allá no solo teníamos que cumplir el contrato, sino pagarle a Enel por los beneficios no recibidos. Y hubiéramos sido condenados. Era lógico el camino. Totalmente. Que en algún momento, entiendo, tomó el presidente de CELA avalar la propuesta del fiscal de hacer una negociación comercial de esa naturaleza. La comercial. Exactamente. El Estado salvadoreño... Pero de eso, para venir a sobreseer, hay una gran distancia. El Estado salvadoreño, representado por CEL, necesitaba resolver un problema de carácter comercial con Enel. Pero el Estado salvadoreño tiene que entenderse con aquellos que cometieron el ilícito. Es decir, a los empleados que hicieron mal, a los administradores. Por eso es que el Estado no puede renunciar a la acción civil, Ernesto. Ni CEL ni INE están renunciando. Yo no sé de dónde le salió al fiscal de pedir, solicitar eso. Porque el Estado dice, bueno, te compro las acciones, te las pago en él, pero ustedes me pagan lo defraudado. O sea, a los empleados que hicieron mal al Estado, que cometieron lesividad, porque ahí hay una lesividad a los intereses del Estado. Entonces, el Estado salvadoreño, yo quiero finalizar esta cuestión con lo siguiente. El gobierno de Elías Antonio Saca paró la pretensión de Enel de hacerse con la mayoría de las acciones en 2005. El gobierno de Mauricio Funes denunció el caso, como una estafa, como un fraude cometido contra el Estado. Y este gobierno lo que hizo, porque al parar y al denunciar no resuelves el problema. Inicias un camino, pero eso no es la solución. Nosotros teníamos un grave problema aquí. Estábamos condenados en París e íbamos a ser condenados en Seattle, en Washington. Y un Estado que no cumple sus compromisos internacionales, las sentencias internacionales, es un Estado forajido. Hubiéramos quedado como un Estado forajido y condenados a pagar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a un arreglo. Este gobierno lo que hace es arreglar el problema. Pero continúa la acción contra los que hicieron mal. Voy a hacer una pausa comercial. Y a propósito, como medio de comunicación, vamos a invitar a la contraparte. Por cierto, creo que hemos invitado al doctor Francisco Bertrán Galindo para que pudiésemos tener también el punto de vista de él, porque el propósito de nosotros es tener las dos versiones. Si no, lo vamos a invitar también a Machado, para que nos acompañen también y conocer la versión de ellos. ¿Cómo ustedes...? Ernesto, pero quizás me estoy viendo mal por tanta precisión que estoy haciendo. Sí, no, pero la contraparte del doctor Beltrán Galindo, o la contraparte en este caso, no soy yo ni el doctor Pastor ni él, sino que el fiscal. Es el juez, porque quien ha condenado a esta gente, no condenado, sino los ha pasado a juicio... Es la jueza, ¿no? Es un juez séptimo y el fiscal que está requiriéndolos. O sea, la contraparte no soy yo. A ver, pero ¿cómo ustedes, y les agradezco, o sea, que hablen con el papel de analista de venir a, digamos, a abordar un tema, porque eso es un tema de país. Totalmente. Desde el interés de la sociedad. 2.000 millones de dólares no es un juego. Nosotros estamos satisfechos por la resolución, todo ha sido apegado a lo que ha sido suscrito en el acuerdo marco, que atañe a todos los procesados, dijo la fiscal del caso. Yo no sé a qué se refiere a la señora. Aclaración. Sí. Que aquí en el voy a la pausa y le doy la palabra cuando regresemos. Por favor, díganle, porque yo voy atrasado. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por estar opinando a través de las redes. @diálogo 21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter para que participen. Para ver si son culpables o no, o qué gente también están involucradas en ese caso.
Lamentable, porque no hay nadie que tenga valor. Fuera uno pobre, sí. Ahí sí, hasta va a pagar hasta más de la cuenta. Creo que es injusto porque quien comete un crimen o roba no puede salir así tan fácilmente. Diálogo con Ernesto López.